La inversión de dependencias es la técnica que nos permite lograr que un componente llame a otros sin depender de ellos en su compilación. Veamos un ejemplo en este diagrama. Aquí tenemos un componente negocio donde tenemos un algoritmo que funciona con un parameter object que es abstracto. Si este parameter object abstracto nosotros lo implementamos en una clase concreta en un componente aparte, entonces desde este componente podríamos invocar al algoritmo que funciona con polimorfismo. Y aquí lo interesante es que al ejecutarse este algoritmo, él va a estar llamando a la lógica que está en el otro componente. Veamos que en tiempo de compilación tenemos una dependencia que viaja de izquierda a derecha, pero en tiempo de ejecución la dependencia va de derecha a izquierda, es decir, invertimos las dependencias. Las posibilidades que nos abre esto son inmensas. Por ejemplo, si este parameter object ya concreto invoca a alguna funcionalidad de una base de datos, algo de tiempo, algo aleatorio o cualquier recurso externo, entonces podemos lograr una lógica de negocio que utiliza recursos externos pero sin depender de ellos. Para ilustrar cómo funciona la inversión de dependencias, vamos a utilizar el algoritmo de sujetos. Este algoritmo lo hemos trabajado a través de cada uno de los 6 pasos anteriores hasta lograr el polimorfismo, donde tenemos parameter objects que son inteligentes y que forman una herencia que nos permite utilizar el polimorfismo para crear un sujeto para una persona extranjera con un propósito de firma, una persona extranjera con un propósito de autenticación, una persona nacional con propósito de autenticación y un sujeto para una persona nacional con propósito de firma. Lo que vamos a hacer primero es crear otro componente. Este componente va a llamar al primer componente donde tenemos esta lógica de negocio. Vamos a agregar la referencia y rápidamente voy a implementar aquí cómo podemos crear un nuevo parameter object, le damos alguna información y después vamos a imprimir el algoritmo de sujetos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el sujeto con el objeto sujeto formateado. Este objeto lo vamos a utilizar en el paso 6 con polimorfismo. Recibe un parameter object que le vamos a llamar solamente la información por ahora y lo vamos a imprimir como texto. Al final vamos a imprimir dos líneas donde decimos el sujeto es y vamos a decir cuál fue ese sujeto. Para poder leer el resultado ponemos un readline al final. Y ahora entonces lo que tenemos que hacer es crear una instancia de este parameter object. Entonces vamos a utilizar alguno de los que ya existe, por ejemplo, información nacional de firma. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar cada una de sus propiedades. Aquí sabemos de que hay que darle su nombre. Tenemos que darle el primer apellido y el segundo apellido. Además tenemos que darle su identificación.
Al observar la definición del parameter object, vemos que él va a imprimir el propósito de firma. Luego su padre sabe imprimir cierta información que es específica para una persona nacional. Tenemos el objeto tell.ask que genera datos a partir de la información básica del solicitante, que son estos 4 datos que acabamos de darle. Así es como vamos a estar utilizando esta herencia. Lo más importante de momento es saber de que el algoritmo requiere información formateada. Y eso es lo que estamos utilizando en este momento. Si ejecutamos esto, entonces deberíamos ver en pantalla el resultado de esa ejecución. Y tenemos que iniciar la ejecución desde la aplicación de consola. Entonces lo indico como proyecto startup y lo ejecutamos. De acuerdo, entonces veamos, tenemos un sujeto con propósito de firma para una persona nacional, donde están dados todos los atributos de una persona nacional con los datos que le indicamos. Ahora, en este caso solamente estamos invocando desde la aplicación de consola hacia toda la lógica que está implementada aquí en la parte de polymorphism. Lo que voy a hacer ahora es crear la carpeta del séptimo paso. Y la vamos a crear aquí. Con inversión de dependencias. Y lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva instancia de un parameter object. Y este parameter object, igual a como estamos viendo en esta herencia, va a implementar información formateada. Ahora no vamos a pensar que es una persona extranjera o nacional de autenticación. Vamos a imaginarnos de que queremos información para un menor de edad porque queremos generarle un certificado con propósito médico. Claro que este es un nombre muy largo. Entonces vamos a indicar de que tenemos este tipo y vamos a implementar esta clase aquí en la carpeta del paso 7. Notemos de que él ya indicó que implementa información formateada, que es lo que necesita el algoritmo. Entonces vamos a presionar control punto y pedirle que implemente esta clase abstracta. Recordemos que es muy sencillo entonces extender este algoritmo porque ahora no vamos a tocar ninguna línea de código del componente original, sino que vamos a extender el comportamiento implementando esas propiedades. Aquí vamos a indicar que en lugar de decir nacional, vamos a ver el otro de referencia, vamos a decir que es un menor de edad. O igual menor de edad. Luego el número de serie podemos indicar algo similar a esto. Indiquemos tal vez de que aquí dice menor. E indiquemos aquí que tenemos el propósito médico. Recordemos que aquí estamos en un componente que referencia al componente original donde está la lógica de negocio, pero la lógica de negocio no sabe nada del componente que ahora va a utilizar. Veamos aquí entonces información para un menor de edad, igual le damos la información del menor de edad. Vamos a invocar y voy a poner una línea de breakpoint aquí para que veamos la ejecución. Aquí es donde vamos a ver implementada
la inversión de dependencias. Entonces antes voy a poner ciertos breakpoints en cada una de estas propiedades. Y pongamos mucha atención de que estas propiedades van a ser invocadas por alguno de los objetos del algoritmo de sujetos. Cuando ingresamos aquí, vamos a ingresar al objeto CN. El objeto CN necesita pedir el propósito. Y veamos que aquí es donde invertimos las dependencias. El componente de sujetos llama al componente de la consola. Pero en tiempo de compilación las referencias son al revés. Y así se va a dar con cada una de las otras propiedades. Para el final, entonces haber extendido el algoritmo con un parameter object que no existía en el componente donde está implementado el algoritmo. Las dependencias ahora, entonces en tiempo de compilación, son al revés de las que tenemos en tiempo de ejecución. Y ahora para terminar, entonces voy a ilustrar cómo esta inversión de dependencias nos permite que este nuevo parameter object entonces traiga información de fuentes a las que el algoritmo original no tiene acceso. Por ejemplo, pensemos de que aquí el propósito lo queremos obtener de la consola. Cuando ejecutamos el algoritmo, entonces no va a ser una sola ejecución como antes, sino que el algoritmo de sujetos, que recordemos que no sabe nada de interfaz gráfica, cuando pide el propósito, nos va a pedir que nosotros indiquemos un dato. Y aquí es donde yo digo un propósito médico. Y veamos donde un propósito médico fue inyectado en ese algoritmo. Pero el algoritmo entonces pidió su información al parameter object, el cual me lo pidió por medio de la consola. Claro que uno podría hacer algo un poco más estético que aquí haber escrito algo un poco más amistoso para que me pida el propósito. Indique el propósito, por favor. Ejecutémoslo nuevamente. Entonces veamos, entramos a debuguear y cuando entramos a obtener el CN, cuando él determina el propósito y él le pide al propósito la información, él realmente está haciendo una invocación a la aplicación de consola. Esta aplicación de consola representa cualquier tecnología, cualquier herramienta que tengamos que pueda hacer algo que el algoritmo original simplemente necesita, pero no sabe cómo obtenerlo. ¿De acuerdo? Digamos aquí, antes por motivos de debugging me lo pidió 2 veces. Realmente las posibilidades de la inversión de dependencias nos van a llevar a tener una lógica de negocio que yo no solo puedo extender con nuevos parameter objects, sino que ahora puedo hacer que acceda a información de tecnología, o herramientas o frameworks, pero sin que mis algoritmos sepan de dónde viene esa información. Esto me permite que los algoritmos estén totalmente cubiertos por pruebas unitarias y haya ciertas partes de la aplicación que son las que saben comunicarse con las herramientas tecnológicas. Enumeremos los beneficios
de la inversión de dependencias. Primero, nos permite lograr una lógica de negocio que no depende de tecnologías, y esto permite hacer cambios en dichas tecnologías más fácilmente. Pensémoslo así, si tenemos una aplicación ya implementada, entonces podemos ejercitar la reutilización sobre toda la lógica de negocio y hacer cambios en los componentes que específicamente dependen de alguna tecnología. Por ejemplo, si vamos a cambiar la tecnología de base de datos, la tecnología de bitácora, la tecnología que habla de algún componente externo o servicio web. Esta reutilización entonces permite de que podamos tener el sistema funcionando en la nueva tecnología en menos tiempo, y además de que haya menos riesgos de generar algún tipo de defecto, ya que la lógica de negocio ni siquiera la modificamos y esta está cubierta totalmente por pruebas unitarias. Entonces, ¿cómo logramos que un componente llame a otro sin depender de ellos en su compilación? Bueno, invertimos las dependencias. En tiempo de ejecución hay un componente que utiliza la lógica de negocio y esa lógica de negocio accede a recursos externos de manera inversa a través de los parameter objects. En el siguiente video de esta serie vemos un ejemplo completo de cómo una aplicación puede utilizar esta técnica de la inversión de dependencias.